Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Excel tutorial que está preparando la escuela para ustedes. En esta ocasión vamos a presentar una herramienta no muy conocida, pero sumamente útil, que se conoce como consolidación, la cual lo que hace es tomar datos o planillas de diferentes lugares y consolidarla solamente en una y generar una tabla presentable para trabajos o para presentar información a las jefaturas. Vamos a verlo. En esta planilla que acá ustedes pueden ver, hay tres pestañas, las cuales están asociadas a 3 meses del año 2015. Podrán notar que es enero, febrero, marzo, y las tablas que están acá son bastante similares, es decir, tienen el nombre de los funcionarios, tienen un monto base de su ingreso, las horas extras que realizan en el mes, el valor hora, que significa eso, si reciben algún viático, y la remuneración final o bruta por mes. Nótese que, a diferencia, por ejemplo, de lo que hay en enero, en febrero, en marzo aparece una nueva columna, la cual acá dice que es incentivo meta, ¿ya? Es decir, en marzo ya hay una meta que no aparece ni en febrero ni en enero. Por lo tanto, podríamos tener un problema. Y además aparece una nueva persona en marzo que se llama Jaime C, que tiene un sueldo mayor y que no está ni en febrero ni en enero. Entonces nosotros muchas veces lo que queremos es poder vincular o sumar tablas. Por lo tanto, podríamos añadir acá una nueva pestaña, ¿cierto? Y yo podría automáticamente decir, voy a copiar esto. Por ejemplo, estas cosas. Copio toda la tabla. Borro esto que está de más. Y para obtener las sumatorias, ustedes podrían decir, voy a poner o sumar eso más eso más esto. Lógicamente me va a dar eso y yo tendría los sueldos de todas estas personas, pero esto es una fórmula un poquito manual, no es una fórmula, ¿ya? Y si ustedes, por ejemplo, quisieran desplazarse hacia el lado, van a encontrarse con el problema que donde dice incentivo meta, les va a arrojar lo que corresponde al incentivo justamente, y la hora extra, así suma y sigue, ¿ya? Ahora bien, lo que nosotros quisiéramos ver, en definitiva, es hacerlo de una manera un poco más rápido, ¿cierto? La cual Excel nos permite y que no es conocida. La vamos a ver ahora. Entonces ustedes pueden ver acá arriba en datos, en herramientas de datos, y ponen consolidar. Y consolidar abre esta ventana que dice una función, que puede ser suma, cuenta, promedio. En definitiva nos va a consolidar en una tabla elementos que nos puede sumar, nos puede contar o todo lo que aparece acá. Entonces nos pide una referencia. Y examinar es cuando queremos traer datos de otras planillas que están lógicamente en otro documento. Nosotros simplemente ponemos referencia y vamos a buscar esta tablita que está acá. Es decir, todo esto, incluyendo los títulos. Y le ponemos agregar. Luego hacemos lo mismo con febrero. Agregamos y hacemos lo mismo con marzo y agregamos. Acá, si se fijan, dice usar rótulos en fila superior, columnas izquierda y crear vínculos. Inicialmente solamente vamos a revisar cómo se comporta fila superior y columna izquierda y le vamos a poner aceptar. Si ustedes se fijan acá, nos arrojó justamente todas las cosas que habíamos hecho antes sin necesidad de haber sumado automáticamente. Es decir, si ustedes introdujeran cualquier cambio, rápidamente lo pueden hacer o modificar con consolidar, ¿ya? Tienen todo esto, esto está de más. Y acá nos faltaría poner, lógicamente, funcionario, ¿ya? Y ahí ustedes le dan el formato que quisieran después. Pero ahora probemos, por ejemplo, la situación cuando ustedes en datos ponen consolidar y a lo que ya estaba acá le suman crear vínculo con datos de origen. Vean lo que va a pasar. Entonces ustedes obtienen eso, es lo mismo, pero con una pequeña diferenciación.
La pequeña diferenciación está en que si ustedes, por ejemplo, presionan 2, esto se va a abrir y me dice consolidación. ¿Qué es consolidación? No es más que poner enero, febrero y marzo para cada persona. Por tanto, ustedes ponen eso así. Y este personaje solamente tenía marzo. ¿Ya? Entonces esto yo acá lo puedo borrar para simplificar. Y fíjense nuevamente en eso. Acá me quedaría el nombre del funcionario y acá me podría poner el nombre del mes, en este caso, porque puede ser cualquier otra cosa. Entonces si ustedes ahora aprietan eso, nos aparece que para Pedro en enero, estos son sus datos, estos son los datos de febrero y estos son los datos de marzo. Estas opciones también existen, en definitiva acá donde dicen agrupar y desagrupar y subtotal. Si se fijan, ahí se puede hacer. Sin embargo, con consolidar lo que nosotros hacemos es sumar distintas pestañas o planillas con información similar que queremos que estén juntas. Y lo hace rápidamente, es decir, ustedes se dieron cuenta que no hay ninguna dificultad en hacerlo, ¿ya? Y ustedes podrán notar también que el tema del incentivo, por ejemplo, no aparece lógicamente ni en enero ni en febrero, lo que es bastante útil si ustedes quieren hacer algún análisis, y aparece la persona que se llama Jaime C con el mes en el que solamente aparece él, a diferencia de lo que hacíamos antes, que solamente nos entregaba esto. Es decir, ustedes al presionar solamente o al incluir esto que se llama crear vínculos, lo que ustedes hacen es justamente dar esta posibilidad de que puedan analizar por mes, ¿ya? Entonces lo podemos ver nuevamente para que ustedes lo repitan. Consiste en irse a datos, herramientas de datos, consolidar, y donde acá dice referencia, ustedes van sumando las referencias siempre. Fíjense que las referencias tienen incluidos los títulos. Tienen que ir los títulos, ¿ya? Y ustedes acá pueden poner suma o cuenta. En este caso me interesaba sumar los salarios, sumar los ingresos, no contar cuántas veces se repetía. Si yo pongo cuenta va a salir eso. O ustedes pudieran sacar un promedio, por ejemplo, de cuánto gana un funcionario en todos los meses, si es que hubiesen diferenciaciones por distintas metas o incentivos, ¿ya? O incluso podrían obtener el mínimo ingreso en el año o el máximo en el año y calcular eso para alguna estadística útil de su servicio o institución. Entonces ustedes ponen crear vínculo y nos arroja esto, ¿ya? Clase 6. ¿De qué se trata? De consolidación. Acá hay un error, lo hacemos acá. Le pongo, si le voy a poner el título mejor. Datos, consolidar. Por ejemplo, nuevamente, enero. ¿Te pongo clase 6 consolidación? ¿Te parece? Agregamos, nos vamos a febrero, nuevamente todo esto. Agregamos y finalmente marzo, todo esto. Lo agregamos y sumamos estas tres cosas, aceptar, y tenemos este resultado. Eliminamos eso y acá siempre nos va a aparecer consolidar. Ahí ustedes, como les dije antes, ustedes son los que ponen si están trabajando con meses o están trabajando con periodos. Por ejemplo, podría ser un trimestre o podría ser incluso un año. Va a depender de con lo que ustedes estén trabajando. Incluso pueden ser días, si están trabajando con algo que es dinámico y que se movilice diariamente o semanalmente, va a depender del tipo de dato con el que estén trabajando. Pues nosotros acá ya tenemos lo que estamos buscando, la consolidación rápida y en definitiva muy útil para realizar análisis. Eso es entonces la técnica de consolidación. Muchas gracias.